En esta ocasión, para la práctica de enzimas, vamos a mirar cómo es el funcionamiento de las enzimas al interior de las células y su actividad catalítica. Recordemos que las enzimas son proteínas, eso quiere decir que están compuestas por aminoácidos, y recordemos que los aminoácidos son moléculas orgánicas que están conformadas por un carbono en su centro, tienen un grupo amino, un grupo carboxi, un hidrógeno y un grupo R. Ese grupo R va a dar la naturaleza del aminoácido y de esa manera vamos a tener distintos aminoácidos. Entonces la secuencia de distintos aminoácidos nos forma una proteína. Las proteínas con una actividad catalítica, es decir, que aceleran procesos, son las enzimas. Entonces imaginemos la situación en donde vamos a subir una montaña en bicicleta en la que necesitamos un gasto de energía y vamos a tardar cierto tiempo en llegar a la cima. Luego vamos a subir la misma montaña, pero en moto. El gasto de energía seguramente es menor y el tiempo para llegar a la cima de la montaña también se reduce. Básicamente eso hacen las enzimas. Disminuir la energía de activación para poder llegar a los productos de la reacción y disminuir ese tiempo en que necesitamos para poder llegar a los productos. Para que se dé esta transformación de sustratos a productos, las enzimas deben tener una interacción con ese sustrato y esa interacción es de manera específica. Las enzimas tienen un lugar que se llama sitio activo y es solamente allí donde se interactuar con una parte del sustrato. Como eso hay una especificidad, no pueden interactuar con todos los tipos de sustratos todas las enzimas. Sin embargo, como solamente la interacción se da con una parte del sustrato, sustratos similares pueden interactuar con una misma enzima, pero la especificidad va a cambiar. Entonces, la eficiencia de la reacción va a verse disminuida a la medida que la especificidad disminuya. Es importante aclarar que las enzimas no afectan el equilibrio de la reacción, es decir, no hacen que se produzca más productos o que la reacción, si es reversible, se pueda revertir hacia tener más reactivos. Simplemente se disminuye la energía de activación para que los productos se obtengan en un menor tiempo. Es decir, que estas reacciones con o sin enzimas van a ocurrir, pero sin enzimas ocurrirían en un tiempo mucho mayor. Con enzimas, al disminuir la energía de activación, aceleramos la velocidad de la reacción y obtenemos los productos en pocos segundos en muchos casos. Si lo vemos en términos de una ecuación, tenemos una enzima más un sustrato, en donde va a interactuar solamente en el sitio activo. Cuando se da esta interacción, tenemos un complejo enzima-sustrato. Este proceso es reversible y podemos devolvernos a tener el sustrato por separado y la enzima por separado. Lo que no es un proceso reversible es ya cuando tenemos la generación de productos. Si nos quisiéramos devolver, tendríamos que utilizar una enzima que utiliza un proceso distinto para transformar estos productos en el sustrato que tendríamos inicialmente. Pero no es un proceso reversible la generación de los productos en la reacción. Para que se dé esa interacción entre el sustrato y la enzima tiene que haber un cambio conformacional de la enzima con el sustrato. Entonces en la imagen de la izquierda vemos cómo la enzima tiene una forma y luego que se da la interacción con el sustrato, la forma de la enzima cambia y cuando se liberan los productos la enzima vuelve a su estado normal, conformacional. Esta estructura tridimensional, esta conformación de la enzima es supremamente importante para definir el funcionamiento de la enzima. La estructura tridimensional va a marcar que la enzima funcione correctamente y esa estructura tridimensional se va a mantener de acuerdo a un pH, una temperatura, un estrés iónico, una solubilidad, a diferentes parámetros ambientales que van a mantener esa estructura tridimensional estable. Cuando esas condiciones cambian drásticamente, hay un proceso de denaturación porque se rompen los enlaces que mantienen esa estructura de cierta manera y tenemos un proceso entonces de denaturación donde cambia la estructura tridimensional de la enzima y la enzima ya no es funcional. Si esos cambios de los parámetros de pH, temperatura y demás no se dan de manera drástica y los volvemos a las condiciones óptimas de la enzima, tenemos un proceso de renaturación. Si esto no sucede, la enzima no podría volver a su estado natural porque los cambios fueron tan drásticos que inclusive se rompieron la secuencia de aminoácidos. Para los parámetros de una enzima tenemos un rango de acción y unos valores óptimos. Entonces, en el caso de esta temperatura, por ejemplo, esta enzima tiene un rango de acción en este nivel de temperaturas, pero hay un nivel en donde ella tiene una actividad máxima, que es la temperatura óptima, donde tenemos una velocidad máxima de reacción.
Esto para cada enzima va a cambiar y va a ser determinado por la naturaleza de la enzima y donde actúe. Entonces, las enzimas de los humanos normalmente están adaptadas para que su temperatura óptima de funcionamiento sea 37 grados centígrados. Pero para, por ejemplo, enzimas de una bacteria que crece en condiciones de altas temperaturas, bacterias extremófilas, aquí la temperatura óptima de la enzima puede ser de 72 grados centígrados, como es el caso, por ejemplo, de las enzimas que se utilizan para hacer amplificaciones de ADN con PCR. Otro ejemplo es el pH. Entonces lo que podemos ver es que esta enzima tiene un rango de acción entre 5 y 9. Sin embargo, su pH óptimo está un poco superior al 7. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la salmonela, que es una bacteria que infecta el intestino de mamíferos, de animales. Tiene una enzima para sintetizar la pared celular de peptidoglicano. Esta enzima funciona a pH neutros, pH cercanos a 7 en condiciones normales. Pero cuando la bacteria infecta las células del intestino, el pH baja, se vuelve un pH ácido y esta enzima ya no puede funcionar de manera óptima. Entonces, Salmonella activa la síntesis con unos genes de una nueva enzima que funciona correctamente a pH ácidos para sintetizar la pared celular. Otro parámetro que es importante para definir la actividad de la enzima es la concentración del sustrato. Como podemos ver, a medida que aumenta la concentración del sustrato, aumenta la velocidad de la reacción hasta que llega a un punto donde tenemos una velocidad constante. ¿Eso porque sucede? Imaginemos, es básicamente un juego de probabilidades. Imaginemos que tenemos una primera condición donde tenemos muchas enzimas y poquito sustrato. Rápidamente el sustrato que está ahí se va a convertir en productos. A medida que aumentemos la concentración del sustrato, más sustrato va a convertirse en productos por la actividad enzimática, pero vamos a llegar a un momento donde vamos a saturar el sistema y no va a aumentar la velocidad de la reacción porque todas las enzimas ya van a estar copadas. Entonces se satura el sistema y la velocidad de la reacción tenemos un punto máximo. En la práctica de laboratorio de esta ocasión vamos a revisar la actividad enzimática a temperatura, pH, concentración y especificidad de dos enzimas. La primera de ellas es la polifenoloxidasa. Es una enzima que es capaz de hacer hidroxilación en presencia de oxígeno y oxidación utilizando el oxígeno sobre compuestos aromáticos fenólicos. Entonces el primer proceso agrega un grupo OH y luego, que es la parte más eficiente de la enzima, es la oxidación, donde va a actuar sobre compuestos como el catecol para producir quinonas. Las quinonas dan un color rojizo. Entonces, por ejemplo, esta enzima se encuentra en la papa, como lo vamos a extraer en clase, y también se encuentra en las manzanas. Entonces, en las manzanas encontramos tanto catecol como la polifenoloxidasa. Cuando mordemos la manzana, dejamos expuesta la manzana al ambiente, al aire, donde hay oxígeno, y se da la oxidación transformando el catecol en quinonas, donde vemos el pardeamiento oxidativo que es dado por el color rojizo de las quinonas. La otra enzima que vamos a evaluar su actividad en distintas condiciones ambientales es la lactasa. La lactasa entonces genera un rompimiento de la lactosa para la aparición de monosacáridos. La lactosa es un disacárido conformado por glucosa y por galactosa. Lo que hace esta enzima es generar una ruptura por hidrólisis de este enlace glucosídico de tal manera que se rompe el disacárido para obtener galactosa y glucosa. De tal manera que podremos identificar la actividad enzimática de acuerdo a la presencia de glucosa, como ya lo hemos determinado en otras prácticas, por ejemplo con el reactivo de Benedict o con alguna otra forma de identificar monosacáridos.